Estimados estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, les saluda la magíster Lisbeth Vilca Gastelo y en esta oportunidad hablaremos sobre los ratios financieros para el análisis de los estados financieros. El objetivo de este video es conocer los principales ratios financieros para el análisis de los estados financieros. Sobre los contenidos que estudiaremos, hablaremos sobre la definición de los ratios, su importancia y la clasificación de estos. ¿Qué son los ratios financieros? Son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa. Los ratios financieros ponen en relación varias partidas del balance general de la empresa y el estado de resultados con el fin de determinar el nivel y naturaleza de su endeudamiento, si es adecuado teniendo en cuenta la clase y el importe de los activos de los que dispone. ¿Cuál es la importancia de los ratios financieros? Los ratios son indicadores financieros muy importantes para la evaluación de las fortalezas y debilidades de una empresa. Así también proporciona información sobre la gestión de la empresa y las inversiones de los accionistas. También permite analizar el estado de liquidez que tiene una empresa. También nos va a dar la información del nivel de apalancamiento o endeudamiento a corto y largo plazo y nos habla acerca del nivel de rentabilidad de la empresa. ¿Cuál es la clasificación de los ratios financieros? Estos se clasifican en ratios de liquidez, los cuales van a mostrar el nivel de solvencia financiera de corto plazo de la empresa en función de la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo que se derivan del ciclo de producción. Los ratios de gestión. Estos van a permitir evaluar el nivel de actividades de la empresa y la eficacia con la cual se ha utilizado sus recursos disponibles a partir del cálculo del número de rotaciones de determinadas partidas del balance general durante el año. Es importante mencionar que una gestión más eficaz es reflejo del resultado de las políticas de inversión, ventas y cobranzas aplicadas e incidirá en la obtención de mejores niveles de rentabilidad para la empresa. Tenemos también los ratios de endeudamiento o conocidos como ratios de solvencia. Estos son indicadores que miden la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa para hacer frente al pago de sus obligaciones con regularidad. La solvencia de las empresas dependerá de la correspondencia que existe entre el plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. Y un cuarto ratio es el ratio de la rentabilidad. Este es un indicador que mide el destino o el distinto grado de la capacidad de pago de corriente de la empresa. Bien, a continuación hablaremos de algunos ratios financieros según su clasificación. Dentro de los ratios de liquidez vamos a analizar el ratio de liquidez o llamado también corriente, ¿no? Este muestra, según su resultado, nos va a determinar cuánto tiene la empresa para pagar por cada sol de deuda, ¿no? Así tenemos, su fórmula es el activo corriente sobre el pasivo corriente. En este ejemplo, se desea determinar el nivel de liquidez con el que cuenta una empresa y para ello se toma la información que nos brinda el estado de situación financiera o balance general. Tenemos así que el resultado de dividir 30.426 entre 16.152 nos va a dar 1.88. ¿Esto qué significa? Según esta respuesta significa que la empresa, por cada nuevo sol de deuda a corto plazo que tiene, cuenta con 1.88 nuevos soles para hacerle frente a esta deuda. Otro ratio de liquidez es la prueba ácida, ¿no? Este ratio, su resultado nos va a determinar cuánto tiene la empresa de activo corriente sin considerar los inventarios para pagar por cada sol de deuda. Su fórmula es el activo corriente
menos las existencias sobre el pasivo corriente. Bien, determinamos aquí la fórmula, aplicamos y nos da un resultado de 0.72. ¿Esto qué significa? Significa que la empresa, por cada nuevo sol de deuda a corto plazo que tiene, cuenta con 0.72 soles de activo corriente fácil de convertir en efectivo para hacerle frente a su deuda. Dentro de los ratios de gestión analizaremos el ratio que nos habla sobre la rotación de inventarios o existencias. Esta razón indica la frecuencia con la que sale una existencia del almacén para su venta. Por ello, se requiere proporcionar que se tenga un elevado nivel de rotación, ya que eso mostraría un adecuado dinamismo en las ventas, permitiendo también la reducción de los costos de almacenamiento. Tenemos así estas fórmulas que permiten determinar el número de días promedio, que es el inventario por los días del año, 360 días, sobre el costo de ventas. Esto entonces nos va a dar la rotación promedio por días. Y la siguiente fórmula, que es el costo de ventas sobre el inventario o las existencias finales, nos va a dar el número de veces que rotó la existencia. Bien, aplicando en este caso la fórmula, tenemos en la primera fórmula como resultado 64.35 días y en la segunda 5.59 veces. Ante este resultado se observa que la mercadería sale del almacén cada 64 días al mercado y en promedio, ¿no?, salen al mercado 6 veces al año. Cuando nos referimos a los ratios de solvencia y endeudamiento, una de las razones que estudiaremos es sobre el endeudamiento del activo total. Este ratio nos va a indicar el porcentaje de deuda a corto o largo plazo financiada con capital propio de la empresa. O en otras palabras, evalúa qué porcentaje de los activos totales es financiado por terceros. De tal modo, un valor alto del margen se traduce en un alto grado de pérdida de autonomía frente a terceros. Un valor bajo del ratio muestra el exceso de capitales propios y es recomendable el uso del capital de terceros. Su fórmula es los pasivos totales sobre los activos totales. Bien, en este caso tenemos que el endeudamiento del activo total nos da un 34%. ¿Esto qué significa? Nos va a mostrar que la razón de endeudamiento de la empresa es de 34%. Por lo tanto, se puede deducir que la empresa ha obtenido poco más de la tercera parte de su capital solicitando el financiamiento de terceros. Teniendo en cuenta que el promedio de endeudamiento total de toda empresa industrial es del 25%. Y sobre los ratios de rentabilidad hablaremos sobre la rentabilidad patrimonial. Este es un índice que mide la rentabilidad de los fondos aportados por los inversionistas. Su fórmula es utilidad neta o el ingreso neto sobre el patrimonio. Bien, aplicando aquí la fórmula, nosotros obtenemos un 3.67%. Este resultado señala que por cada unidad monetaria del dueño se genera una ganancia del 3.67% sobre el patrimonio. En otras palabras, va a calcular la capacidad de la empresa para generar utilidad a favor del propietario. Y en conclusión, ¿qué son los ratios financieros? Los ratios financieros son un conjunto de índices resultado de relacionar dos cuentas del balance o del estado de ganancias y pérdidas. Los ratios proveen información que permiten tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa.
sean estos sus dueños, sean los banqueros, asesores, capacitadores o hasta el mismo gobierno. Bien, mis estimados estudiantes, hemos llegado al final de este video y antes de despedirme les comparto el siguiente mensaje de Calvin Coolidge. Todo crecimiento depende de la actividad. No hay desarrollo físico o intelectual sin esfuerzo, y el esfuerzo significa trabajo. Les deseo éxitos en sus estudios. Hasta luego. Gracias.